hace el tiempo, o sea, el clima en Reino Unido, bueno, en Oxford al menos, que la gente cree que es el típico de Reino Unido. Y yo es el primer día que vivo así intenso de lluvia aquí. Bueno, en realidad son las 8:30 de la mañana, o sea que puede pasar de todo en un día con respecto al clima en este país. O sea, es muy cambiante, es muy poquito estable. Es una mañana lluviosa, es una mañana gris, es una mañana fría. Tiene su encanto, lo tiene. Y más si tienes el enorme privilegio de poderte quedar en casa y taparte con una mantita en pijama y grabar un podcast. O sea, planazo. Pero yo me imagino a la gente que está yendo a trabajar en bicicleta, pobres, y eso sí que no. Es una mierda. A mi pareja le pasa mucho que va en Holanda. En Holanda hace peor tiempo que en Reino Unido. Y muchas veces va a trabajar y llega empapada. Y tienen un calefactor debajo de las mesas porque todo el mundo llega siempre con los pantalones empapados. Y a veces se llevan ropa de recambio por si tienen que cambiarse. Cosas de los países europeos que en España no nos pasa. Pero sí, es una mañana cozy, es una mañana lluviosa. Sería guay si pudieseis oír la lluvia. No sé si la podréis oír, pero yo sí la puedo oír y estoy muy relajada. Tengo un poco de voz aún como de mañana porque me he despertado a las 6 ya hace 2 horas y media, pero aún así, como que estas palabras son las primeras palabras del día, ¿sabes? Es la primera vez que me estoy poniendo a hablar. Y si estás viendo el vídeo y me ves cara de sobada, obviamente no me he maquillado. Me he puesto un poco de full transparency. Me he puesto un poco de corrector en la ojera porque eso era dramático. Pero ya está. Normalmente me maquillo un poco más. Pero no me apetecía. Es que es una mañana así, como una slow morning. Me he despertado como 40 minutos antes de la alarma. Me he hecho un té y he dicho... Estaba lloviendo y he dicho, voy a escribir un capítulo. Así que aquí estamos. Y aprovecho para grabarlo y magnífico. Vamos a hablar de Thoughtwork. Creo que he tardado mucho en hacer un capítulo sobre Thoughtwork. Creo que... O sea, lo hemos mencionado muchas veces en muchos capítulos diferentes. Pero no he hecho un capítulo específico de Thoughtwork. En plan, ¿qué es esto? ¿De qué te sirve? ¿Cómo lo hago? Ejemplos. ¿Qué problemas tiene? ¿Sabes? Creo que es tan útil el Thoughtwork como conocerlo como concepto y a la vez muy poco conocido, creo que en el mundo de la psicología. No lo he visto. Igual se le llama de otras formas o hay varios ejercicios, ¿no?, que podrían caber bajo el umbrella, bajo el nombre de Thoughtwork. Que Thoughtwork en español sería como trabajo de pensamiento, pero para que te hagas una idea, no lo he visto nunca en español, o sea, nunca he leído trabajo de pensamiento. Es un concepto que escucho en algunos podcasts americanos y hablan de Thoughtwork como un concepto y una práctica. Pero no, en español no existe. Así que yo lo traigo. Aunque lo llamo Thoughtwork porque yo lo he aprendido así, además es más rápido decir Thoughtwork que trabajo de pensamiento, que son palabras muy largas. Así que vamos a llamarlo Thoughtwork. Yo cuando lo escribo en el journal o algo, o en el script de hoy, en el guión de hoy, lo pongo Thoughtwork, en plan Z-O-T, que sé que no se escribe así, pero es que Thought tiene demasiadas T's, demasiadas H's, qué pereza. En inglés quiero decir, como pereza, una palabra pereza para escribir, así que pongo Thoughtwork, Z-O-T, work. Magnífico. Quiero contarte qué es el Thoughtwork. Quiero contarte de qué te sirve. Quiero contarte cómo hacerlo a la práctica. Quiero contarte 3 principios del Thoughtwork, al menos para mí. Cómo lo hago yo y ejemplos. Sobre todo quiero que te quedes o sea, que aprendas la versión práctica. O sea, hablaremos de la teoría, pero sobre todo, quiero que entiendas a la práctica cómo lo puedes hacer tú desde el día de hoy y cómo cambiar absolutamente tu cabeza desde el día 1. ¿Qué es el Thoughtwork? Para que te hagas una idea, lo he buscado por internet, prácticamente no he encontrado definiciones. He encontrado una y no me ha gustado mucho. Así que yo he recurrido al ChatGPT, que el ChatGPT es magnífico. O sea, lo que me está ayudando a trabajar, a vivir sola, a hacer Thoughtwork, a todo. O sea, a vivir sola me refiero a, pues cuando pasó lo de las babosas, ¿no? Que en mi piso hay babosas, le pregunté qué coño hago y me ayudó. Y de momento no han vuelto a haber babosas desde que hizo lo que me dijo el ChatGPT. O a la hora de cocinar y tal,
Si le pregunto a mi madre, o sea, normalmente le pregunto cosas a mi madre, pero el ChatGPT me responde al momento. Así que le pregunto al ChatGPT, oye, ¿puedo cocinar guisantes congelados en el microondas? Y él, sí, pon tal, tal, tal. Y yo, vale, magnífico, magnífico. Pero la puta es que contamina mucho. Contamina demasiado. Nada puede ser, nada es perfecto. Pero bueno, volvamos al thoughtwork. ¿Qué es el thoughtwork? Le he preguntado al ChatGPT qué es thoughtwork y me ha dicho que en el ámbito del desarrollo personal y la psicología se usa para describir el esfuerzo mental consciente que hacemos para cambiar nuestros patrones de pensamiento, creencias o perspectivas. O sea, es un esfuerzo mental consciente para cambiar patrones de pensamiento, creencias o perspectivas. Muy buena definición. Es que es un crack. Es un crack. Entonces, ¿de qué te sirve, no? Pues sirve para cambiar cómo piensas. Sirve para cambiar cómo piensas. Y yo le añadiría muchas más cosas. Sirve para cambiar qué emociones tienes. O sea, sirve para cambiar cómo te sientes. Y sirve para cambiar lo que tienes en la vida y lo que no tienes en la vida. Todo sale de tus pensamientos. Esto hay que grabárselo ya, a fuego. La cadena de cómo funciona nuestra mente es la siguiente. Y esta cadena ya la hemos mencionado en el podcast, pero es que es esencial. Tú tienes un estímulo, ¿no? Que puede ser externo o interno. Tu cerebro genera un pensamiento al respecto, una interpretación de eso, de ese estímulo. Ese pensamiento te genera una emoción, actúas a partir de esa emoción, es decir, esa emoción genera una acción y esa acción pues genera un resultado concreto. Todo sale a partir, todo lo que tú generas, ¿no? Tu cadena se inicia con un pensamiento. Todo lo que haces y obtienes en la vida y todo lo que no haces y no obtienes en la vida viene determinado por tus pensamientos, viene determinado por cómo piensas. Así que el thoughtwork sirve para obtener resultados, sirve para actuar como quieres, sirve para sentirte como quieres y sirve para cambiar pensamientos y pensar como quieres. Si tú en la vida quieres X resultado concreto, o estás haciendo un resultado, o sea, estás obteniendo un resultado que no sabes muy bien de dónde sale, puedes hacer la auditoría en esta cadena, ¿no? Como volver atrás, como pensar, vale, ¿qué acciones me están dando este resultado? ¿Y qué emociones me están llevando a actuar así? ¿Y qué pensamientos están generando esas emociones? Y entonces, cuando los detectes, los cambias, ahora veremos cómo, los cambias y entonces la cadena empieza a cambiar. Esos pensamientos nuevos te generan unas nuevas emociones, que te generan unas nuevas acciones, que te generan nuevos resultados. O también puedes hacerlo directamente. ¿Qué resultado quiero en la vida? ¿Qué tipo de acciones debería estar llevando a cabo? ¿Qué emociones debería sentir para poder actuar así? ¿Y qué pensamientos me pueden generar esas emociones? Y entonces quitas los que tienes ahora y metes esos nuevos que prefieres y necesitas. Esto suena como maravilloso, ¿no? Pero como te digo, vamos a ir a la práctica real, vamos a entender cómo se hace. Por simplificarlo, el thoughtwork sirve para dejar pensamientos negativos atrás. Sirve para dejar pensamientos que no te sirven. Sirve para abandonar pensamientos que no te sirven. Porque te generan emociones que no te gustan, porque te generan acciones que no te gustan o porque te generen a la larga resultados que no te sirven o que no quieres o que no te hacen feliz. Te preguntarás, ¿de verdad puedo cambiar cómo pienso? O sea, ¿de verdad puedo elegir cómo pienso? ¿De verdad puedo elegir cómo me siento? Sí, sí, mi gente, sí. Pero sí que es verdad que el thoughtwork sirve especialmente para pensamientos recurrentes. Es decir, los patrones de pensamiento, las creencias, el sistema de creencias que tienes es el target, ¿no? Cuando hacemos thoughtwork. O sea, cuando hacemos thoughtwork lo que queremos cambiar son pensamientos recurrentes, ya sea pensamientos que esta semana estás teniendo de más, ¿no? Como que se van repitiendo esta semana, o que te has repetido toda la vida y que forman parte de tu sistema de creencias. Sí que quiero aclarar que hay una parte que yo creo que la mente siempre es un poco random, ¿no? Que siempre hay pensamientos intrusivos randoms, pensamientos reactivos randoms, como lo llamábamos en el primer capítulo de este podcast. Y que esos pensamientos randoms a veces, o sea, surgen y ya, ¿no? En plan, se produce en tu cabeza y eso ya se ha producido y no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Eso ya está ahí. Pero lo que pasa es que aunque tú no decidas tener esos pensamientos reactivos, intrusivos, siempre nacen
en un contexto concreto, nacen en un contexto que es tu sistema de creencias, nacen en un contexto que es tus patrones de pensamiento más comunes. No nacen randoms, no son absolutamente aleatorios, no, en verdad no lo son, nacen dentro de un contexto que es quién eres y cómo piensas en general. Si tú cambias cómo piensas en general, si tú cambias cuál es tu sistema de creencias, los pensamientos randoms que salen dentro de ese contexto serán diferentes. Y de vez en cuando igual tendrás un pensamiento negativo, aunque tengas un sistema de creencias en general positivo, pero será menos común, ¿sabes? Creo que nuestro cerebro le gustan los patrones, le gusta lo fácil, en plan, le gusta mucho economizar. Y no se pondrá a crear pensamientos súper randoms que ponen a prueba o que contradicen tu sistema de creencias, ¿no? Porque tu sistema de creencias te da supervivencia, en plan, tu forma de interpretar el mundo y conocer el mundo te da guías sobre cómo actuar, sobre cómo no actuar para protegerte, para no hacerte daño, para sobrevivir en general. Es tu manera de interpretar el mundo, es tu manera de vivir en el mundo. Entonces tu cerebro es muy poco probable que saque pensamientos randoms que contradicen tu sistema de creencias, que va en contra de tu sistema de creencias, ¿sabes? Todo lo que se produce más random suele ir en línea con lo que tú ya crees sobre el mundo. Entonces sí, siempre hay un punto random en la mente, pero todo al final va en línea del sistema de tu sistema de creencias o de los pensamientos más patrón, ¿sabes? De lo que más te repites. Todo va como en la misma línea, más o menos. Entonces, hay épocas en las que podemos tener pensamientos randoms de la nada y que se van repitiendo. Y como te digo, también hay pensamientos que llevas repitiéndote desde hace años y que están como en tu cerebro grabados a fuego, que como te digo, forman parte de tu sistema de creencias, de tu forma de ver el mundo, de tu forma de verte a ti misma y, pues al final, de quién eres. Tienes que entenderlo como que son neural pathways. ¿Qué significa esto? Es como un camino neuronal, ¿sabes? Cuando tu cerebro recorre un camino neuronal, es decir, produce un pensamiento concreto, le es más fácil volver a pensar ese pensamiento, le es más fácil volver a pensar así, porque le gusta economizar. Piénsalo como un río, si un río pasa por un cauce, pasa por un camino, aún no hay cauce, pero pasa por un camino, la próxima vez que caiga agua por esa zona, ¿no? Es más fácil que el agua caiga por ese mini cauce que ya trazó el río anterior, ¿sabes? El corriente anterior. Y por eso los pensamientos se repiten, suelen repetirse. Porque al cerebro le gusta economizar. Si ya tiene un neural pathway, si ya tiene un camino neural por el que ir, si ya tiene una forma de pensar, ¿no?, del día anterior, seguirá yendo por ahí, porque ese cauce ya está un poquito más trazado y es un poquito más fácil pensar de esa forma. Entonces piensa en tu sistema de creencias como las valles de la montaña. O sea, ha pasado el agua por ahí tantos años, ha ido calando el cauce. El cauce se ha hecho tan definido, tan marcado, que es una valle entre montañas, ¿sabes? A tu cerebro le es súper fácil volver a pensar por ahí, volver a pensar eso mismo, porque llevas años pensándolo, porque el cauce neuronal ya está trazado. Entonces el thoughtwork sirve para cambiar pensamientos negativos que no nos sirven, que se han ido repitiendo este último mes, esta última semana, esta época de nuestra vida. Pero su mayor utilidad, creo, es cambiar sistema de creencias, o sea, afectar al sistema de creencias, afectar a la valle entre montañas. Y sí, puedes cambiar hasta tu sistema de creencias, puedes cambiar la base de ti, puedes cambiar toda tu percepción del mundo, toda tu percepción de ti misma, lo puedes reiniciar de cero. Requiere esfuerzo y requiere como paso a paso, no puedes cogerlo todo y hacer chao, sino que tienes que ir pensamiento a pensamiento, entonces requiere bastante tiempo, pero se puede. Y quiero decir que el sistema de creencias no es algo malo en sí, es necesario tener una interpretación, o sea, saber cómo interpretas el mundo, saber cómo lo entiendes, para eso, para estar segura, para saber qué hacer, para saber qué no hacer. No es algo malo en sí mismo, pero sí que muchas veces los pensamientos o parte de pensamientos que están dentro de ese sistema de creencias no nos hacen bien, no nos sirven, no nos hacen felices, no nos dan lo que queremos, no nos dan paz mental, nos hacen tener una mala autoestima, una mala relación con nosotras, con el mundo, con los demás. Y entonces el thoughtwork entra ahí para hacernos la vida más fácil. Sencillamente es para hacernos la vida más fácil, más disfrutable, Sí, que podamos vivir más satisfechas. Te recomiendo mucho
muchísimo que veas la película de Inside Out 2, especialmente. La 1 también, pero especialmente la 2. Porque en la película de Inside Out 2 se ve, una de las partes importantes de la peli es entender el sistema de creencias. O se ve visualmente y lo ves claramente cómo funciona el sistema de creencias. Y creo que esa representación visual a mí me sirvió mucho. Para Riley, o sea, Riley es la protagonista de Inside Out, ella tiene como recuerdos, o sea, vive experiencias, ¿no?, que se guardan como unas bolas. Cada bola es un recuerdo, experiencias, y luego se clasifican, ¿no? Se van a memoria a largo plazo, tal, o se van a un sitio como que se vuelven experiencias clave, experiencias que la definen, experiencias importantes, ¿no?, en la vida. Y están como esas experiencias flotando, como en un laguito, están ahí flotando. Además, para ir a ese lago tienes que como bajar al subterráneo, ¿sabes? Como lo pintan, como es algo muy subconsciente, es algo como profundo. Entonces ahí tienes ese laguito con muchas experiencias del pasado, con experiencias claves, recuerdos claves de su vida. Y de cada recuerdo clave, como que sale, ¿no?, de ese laguito salen unos hilos, que son sus interpretaciones, de esos recuerdos, cómo los interpreta ella, cómo los vivió ella. Y todos esos hilos, es como una red interconectada de pensamientos, de valores, de interpretaciones. Salen unos hilos que se juntan o se entrelazan y forman cómo piensa ella sobre el mundo, forman sus creencias sobre los demás, sobre el mundo y sobre sí misma. Y en la peli también te muestra pues cómo nuevas experiencias van afectando a esa red de hilos, ¿sabes? Y cómo se va cambiando mientras vives, va cambiando tu sistema de creencias, que es muy interesante. Y ella tiene varias experiencias que ella interpreta como negativas en la película, y entonces le afecta mucho su sistema de creencias sobre sí misma y llega a la creencia de no soy suficiente. Y se le cala, ¿sabes? Y pasa a ser parte de ella, de cómo se define a sí misma, cómo se ve a sí misma como no suficiente, como es una persona que no es suficiente para el mundo. Y es súper interesante ver todo ese proceso, ¿sabes? De cómo eso que va viviendo, esas experiencias que son un poco traumáticas porque es adolescente y se expone, ¿no?, a una situación que le es complicada, y cómo interpreta todas esas situaciones. Vas viendo como una tras otra, esos recuerdos le van calando, van bajando como a la parte más subconsciente, le afectan a su sistema de creencias tanto como para llegar a cambiar su forma de verse a sí misma y afectar muchísimo su autoestima. ¿Qué le diría a Riley? Bueno, le diría, tranqui, que eso con el tiempo se mejora, ¿vale? Tranqui. La adolescencia es complicada. Y le diría, luego, ¿no?, cuando llegue a la madurez, que haga thought work para cambiar eso, que si aún le queda esas creencias, ¿no?, de abajo, arraigadas, pues que el thought work la puede ayudar mucho. Le puede ayudar. Qué madrileña soy yo, ¿no? Le puede ayudar. Bueno, sé que ya estás queriendo que te explique cómo. Vale, pero ¿cómo? Chica, en plan, deja de parlotear y explícame cómo. Solo te voy a decir un momentito más. Te voy a dar lo que para mí son los 3 principios del thought work. Esto me lo he inventado. Pero creo que son ideas que tienes que creerte. Son ideas en las que tienes que conocer y tienes que tener apuntadas en un sitio y de vez en cuando volverlas a leer. Es conocimiento que tienes que tener para tu cabeza. Como persona adulta, como persona capaz de manejar su mente, tienes que saber esto. El primero es que los pensamientos no son descripciones reales, fiables de la realidad. Los pensamientos no son descripciones fiables de la realidad. No te fíes siempre de lo que piensas. Lo que piensas son interpretaciones un poco randoms, la verdad. Cada pensamiento que tienes, cuestiónatelo. Bueno, no cada, pero entiéndeme, siempre tienes la opción de cuestionarte lo que has pensado, de decidir si te lo crees o no, porque sí, esto que he pensado no me aporta, decido no creérmelo, punto. O simplemente dejarlo pasar. A veces nos los tomamos súper en serio los pensamientos, pero si tú a veces lo ignoras, se va y ya está. O sea, hay que ser capaz de dar espacio a pensamientos randoms y no considerarlos o no quedárnoslos. Hay que ser capaz de
sí, de entender que la mente no para, pim, pim, pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento, y que eso no te define y que tú elijas lo que te quedas y lo que no. Que todo aquello que piensas no está aún cogido a ti, ¿sabes? No es una garrapata en cuanto lo piensas, sino ya cuando lo piensas tienes la opción de... Es una burbuja flotando delante de ti y puedes cogerla y quedártela o soplar y que se vaya. No siempre es tan sencillo, pero sí que quiero que te quedes con la idea de que los pensamientos no son descripciones fiables de la realidad. Lo que piensas que ha pasado no es necesariamente lo que ha pasado. Es lo que tú crees que ha pasado. Y eso es bastante liberador y muy tranquilizante. El segundo principio es que tus pensamientos determinan tus sentimientos, o sea, como tus emociones, ¿no? Tus pensamientos determinan tus emociones, no lo que te pasa. O sea, normalmente creemos que me pasa algo y me siento así, ¿no? Una persona me dice algo y yo me siento así. Una persona no hace algo y yo me siento así. No va así. Hay una experiencia, ¿no? Pasa algo, una circunstancia, yo la interpreto, ¿no? Pienso algo sobre eso y luego yo tengo emociones al respecto. Acuérdate de la cadena, un estímulo, un pensamiento y una emoción. Entonces, cuando alguien te hace algo, muchas veces puedes elegir cómo lo interpretas. No hace falta que te sientas mal, dolida, instantáneamente, o sea, directamente, sino que hay un paso intermedio ahí en el que tú estás interviniendo también. Tú también eliges cómo te afectan las cosas porque eliges cómo pensar en ellas, ¿sabes? Que eso no significa que puedas decidir que nada te afecte, porque hay cosas que de forma sana y natural tienen que afectarte. Si alguien te insulta, pues es normal que pienses algo negativo, ¿no? Hacia esa persona o hacia ti y que te duela, que te sientas mal. Eso es natural, es sano, salud mental. O sea, el objetivo del Thoughtwork, luego lo hablaremos al final, pero el objetivo del Thoughtwork no es sentirnos siempre maravillosos, siempre felices, no. El objetivo del Thoughtwork es tener una vida mejor, una vida más relajada, una vida más tranquila, una vida que no está dirigida por el caos de nuestra cabeza, por el caos aleatorio que son nuestros pensamientos, ¿no? O nuestro sistema de creencias, que no venimos arrastrando cosas del pasado, sino que el Thoughtwork nos permite manejar nuestra mente y dirigir nuestra vida hacia donde queremos dirigirla, incluyendo en esa vida emociones positivas y negativas, pensamientos negativos y positivos, pero cambiando aquellos que más nos afectan y que queremos cambiar. Pero como te digo, las circunstancias no generan tus emociones. Hay un paso intermedio que es cómo interpretas las circunstancias, y esos pensamientos son lo que generan tus emociones. Piénsalo, una misma experiencia, exactamente la misma experiencia, a una persona le pueden generar emociones positivas y a otra negativas. ¿Por qué? Es exactamente la misma experiencia. ¿Por qué? Porque piensan sobre esa experiencia de forma diferente, porque la interpretan, ¿no? El sentido que le dan en su cabeza es diferente. Y finalmente, el tercer principio es que puedes dejar atrás pensamientos negativos recurrentes, que ahí es donde entra el Thoughtwork, ¿no? El Thoughtwork es como a la práctica, el ejercicio, el esfuerzo mental cognitivo que hago para dejar pensamientos negativos recurrentes atrás. Pero te repito los tres principios muy rápido. Los pensamientos no son descripciones fiables de la realidad. Los pensamientos determinan tus emociones, no tus circunstancias. Y puedes dejar atrás pensamientos negativos recurrentes, incluidas tus creencias, tu sistema de creencias, o pensamientos concretos dentro de tu sistema de creencias. Más bien así, eso sería más correcto decir. Como pensamientos concretos dentro de tu sistema de creencias. Cambiar tu sistema de creencias entero se puede, pero no se hace en pack. Se hace de uno en uno. O sea, pensamiento por pensamiento. Pero vamos al tema, mi gente, vamos al tema de cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo desde el día hoy puedo cambiar cómo pienso? Te doy dos opciones. Si no se te ocurre, si ahora mismo no tienes un pensamiento que sabes que te está ahí molestando, te recomiendo que hagas una evaluación un poco de tu sistema de creencias. Solo algunas preguntas por conocer, ¿no? Y de allí seguro que encuentras algo que te apetece cambiar o que te conviene cambiar. Le puedes decir al ChatGPT: hola, quiero evaluar mi sistema de creencias, ¿me ayudas? Y te ayuda haciendo preguntas y tú se las respondes.
herramienta súper útil. Lo puedes hacer en el ordenador o en el móvil mientras estás en la cama antes de irte a dormir. Mejor no estés con el móvil antes de irte a dormir, pero un sábado, después de comer. Evaluación del sistema de creencias. Why not? Planazo. Yo te doy unas cuantas preguntas por si quieres hacerlo directamente sobre papel y bolis sin el ChatGPT. Te voy a dar la lista así un poco rápido y tú ya haces pausa cuando necesites. ¿Cómo me describiría en 3 palabras? ¿Qué creencias tengo sobre mis capacidades y límites? ¿Qué pensamientos tengo cuando enfrento un desafío o fracaso? ¿Creo tener la capacidad de poder empezar algo de cero y tener éxito en ello? ¿Qué historia me cuento sobre quién soy y lo que puedo lograr? ¿Qué pienso sobre la naturaleza humana? ¿La gente es buena o mala por defecto? ¿Qué expectativas tengo sobre cómo deberían tratarme los demás? ¿Cómo reacciono cuando alguien no actúa como espero? ¿Qué tipo de personas me inspiran y cuáles me generan rechazo? ¿Qué significa para mí tener éxito? ¿El fracaso es una oportunidad de aprendizaje o una señal de que no soy suficiente? ¿Cómo me siento cuando veo a otros triunfar? ¿El mundo es un lugar justo o injusto? ¿Siento que tengo control sobre mi destino? ¿Qué papel juegan la suerte y el esfuerzo en mi vida? Estas son ideas, ¿no? Y si hay algo que ves que... además, cuando lo escribas o lo respondas, pinchará en algún lado, dolerá un poquito, posiblemente. A mí me pasa que cuando noto un pensamiento que tengo arraigado y que no me ayuda, noto un dolor, un pequeño dolor físico como en el estómago, ¿sabes? Como, eso sigue ahí clavado, ¿sabes? Es como una espina clavada. Esto es por si no sabes qué pensamiento cambiar. Te doy una lista de preguntas para que la trabajes y como te digo, si no, pues el ChatGPT. Pero si ya sabes qué pensamiento cambiar, ¿no? Si he estado hablando de esto, de pensamientos que no te sirven y has dicho, ay, sí, últimamente yo creo que tengo uno de estos. O después de hacer la evaluación de tus creencias, pues ya tienes un objetivo, ¿no? Un target, un pensamiento target a cambiar. Quieres ponerte manos a la obra. Vale. Yo uso el ejercicio. El mejor ejercicio de Thoughtwork para mí, o desde mi opinión, que es, seguro que hay más, yo te recomiendo buscarlos, informarte, pero yo te doy el más útil y te doy uno para no agobiarte, ¿sabes? Te doy uno para decir, se hace así, de esta forma, no te doy opciones, se hace así. Es la escalera de pensamiento. No es la primera vez que hablo de este ejercicio en el podcast, pero quiero darle importancia, quiero hablar de él largo y tendido. ¿Cómo funciona la escalera de pensamiento? De la forma siguiente, 2 puntos. Tú tienes un pensamiento inicial y un pensamiento objetivo. El pensamiento inicial es el que es este que forma parte de tu sistema de creencias o un pensamiento recurrente de últimamente que has notado y que quieres cambiar. Y entonces tienes que poner un pensamiento objetivo. ¿Cómo te gustaría pensar? ¿Cuál es el pensamiento que ahora mismo no te crees, pero que en verdad te gustaría pensar así? Puedes coger la cadena, ¿sabes? De qué resultado quieres y volver hacia atrás y pensar si quieres este resultado, qué emoción deberías tener, qué acción deberías hacer, qué emoción deberías tener y qué pensamiento debería generarte, podría generarte esa emoción. Y ese sería tu pensamiento objetivo. Y entonces, primer paso, encontrar tu pensamiento target. Segundo paso, definir tu pensamiento objetivo. Tercer paso, encontrar los pensamientos intermedios. Un pensamiento intermedio de momento. Esto se hace con una lluvia de ideas. Que, de nuevo, yo he usado muchas veces el ChatGPT para hacer esta lluvia de ideas. Estos pensamientos intermedios son pensamientos que a día de hoy ya te crees un poquito. No son pensamientos, no son affirmations de estas de soy magnífica y lo atraigo todo. Soy maravillosa y me lo merezco todo. Porque eso es difícil de creer. Si hoy no te lo crees, es difícil que repitiéndotelo y repitiéndotelo, te lo llegues a creer. Entonces hay que ponérselo más fácil al cerebro. Hay que encontrar un cauce que esté ligeramente marcado, ¿sabes? Que no sea algo súper random, sino que es un pensamiento que ya puedes creerte a día de hoy. Luego te pondré ejemplos. Y son pensamientos que puedes decir, por ejemplo, a veces esto se me da bien, ¿sabes? Cuando piensas, esto se me da fatal, pues puedes pensar, hay veces, alguna vez puntual en la vida, esto se me ha dado bien. O en general, a otras personas o personas como yo, sí que lo han conseguido, sí que han podido hacer X o sí que tal.
normalmente un pensamiento negativo es muy de blanco y negro, en plan, esto es tal. Entonces tienes que como adaptarlo, ¿sabes? Como bajarle esa intensidad y encontrar el punto de, bueno, a veces sí. Bueno, hay personas que son muy parecidas a mí, que también tienen tal, que también son tal, y sí que lo han conseguido, o sí que se les da bien, o sí que pueden, o sí que son, ¿sabes? Como lo adaptas un poquito. Y entonces ese pensamiento, haces lluvia de ideas, ¿no? Buscas varios y encuentras como el que más te crees de esos pensamientos intermedios. Y tu tarea es usarlo de respuesta. Cada vez que te venga el pensamiento que tú tienes, el inicial, le das una respuesta, le dices, vale, pero... Y le das tu pensamiento de respuesta. Vale, pero a veces, en general, o algunas personas que son parecidas a mí, sí que tal. O no son tan tal. O, ¿me entiendes? Como que le usas ese pensamiento de intermedio como respuesta a tu pensamiento inicial. Eso sirve como un escalón, ¿sabes? Por eso es una escalera de pensamiento. Tu pensamiento intermedio, número 1, es al que quieres ir, ¿no? Es por el que quieres cambiar tu inicial por tu primer pensamiento intermedio, y es un escalón que te lleva finalmente, va subiendo y te lleva al pensamiento objetivo a partir de muchos pensamientos intermedios. No solo tienes que usarlo como respuesta cuando tengas el pensamiento inicial, sino que además esto sirve mucho y es repetírtelo de vez en cuando porque sí. En plan, yo me pongo post-its en los sitios. En el ordenador me pongo un post-it a veces donde tengo el pensamiento que estoy trabajando antes de dormir, o hago habit stacking de este que pienso, vale, cada vez que me lave los dientes voy a estar pensando esos 2 minutos que me lavo los dientes en este pensamiento intermedio que quiero trabajar. O alarmas, post-its, esto, ¿cómo facilitártelo? Ponértelo, escribirlo en el móvil, en las notas, e ir mirándolo cada vez que cojas el tren. O hacerle una captura a la nota del móvil y ponértelo de fondo de pantalla, aunque a lo mejor la gente lo ve y te da vergüenza. O no vergüenza, pero como te expone mucho, ¿no? Porque es algo privado y vulnerable. Pero no sé, encuentra tu forma. La cosa es que tienes que pensarlo mucho, tienes que trazar el cauce, ¿sabes? Tu cerebro estaba acostumbrado a llevar tu río mental por un cauce y tú estás dándole otro cauce. Entonces lo que tienes que hacer es trazarlo. Facilitarle a tu cerebro que de forma automática, de forma espontánea, piense de esa manera. Pase el río por ese otro cauce. Entonces tienes que ir trazándolo, no solo dándole respuesta, o sea, cuando ese pensamiento pase por ahí, por el primer cauce, por el cauce inicial, piensas en ese primer pensamiento inicial negativo. Y tú le das la respuesta de no, pero tenemos este otro cauce. No solo eso, sino que cuanto más pienses ese pensamiento durante los días, mejor. Porque más trazas el cauce nuevo, ¿sabes? Y yo normalmente, esto lo puedes elegir el tiempo, pero yo normalmente me doy 2 semanas. 2 semanas. Y a las 2 semanas, antes me daba más, pero es que me doy cuenta que se me olvida un poco que estoy trabajando en Thoughtwork, y entonces 2 semanas creo que es el tiempo para mí ideal en el que no se te olvida que estás haciendo esto, ¿sabes? Entonces a las 2 semanas me vuelvo a sentar y veo si qué tal, si ese cauce ya está bastante trazado, si siento que me lo creo. Esto es sentir si realmente te crees ese nuevo pensamiento. Si no me lo creo, me doy 1 semana más y sigo así hasta que me lo creo. Si sí noto que me lo creo pasadas 2 semanas, hago otra vez lluvia de ideas y busco otro pensamiento que ya me pueda creer hoy un poquito, otro pensamiento intermedio que será el escalón número 2. Y vuelvo a repetir 2 semanas, te repetir, y a las 2 semanas hago otra vez lluvia de ideas y voy a por el escalón número 3. Y así. Y así hasta que llego al objetivo, o igual encuentro un intermedio que ya me hace feliz y me quedo ahí. Tú eliges cuánto subir, ¿sabes? Yo a la práctica lo hago como el primer enfrentamiento, ¿no? Como el primer... Vamos a cambiar esto. Lo hago en el journal, lo escribo en el journal, la primera lluvia de ideas y tal, aunque uso el ChatGPT, lo hago en el journal escribiendo, pero luego siempre tengo una nota en el móvil en la que tengo cuál era el pensamiento inicial y tengo escrito el pensamiento intermedio que estoy trabajando para creer, y el día, o sea, pongo por ejemplo desde el 1 de enero hasta el 15 de enero, ¿sabes? Como las 2 semanas. Me escribo eso para acordarme cuando tengo que volver a escoger un pensamiento intermedio nuevo, ¿sabes? Como para seguir avanzando en la escalera.
Entonces tengo en el móvil, en las notas del móvil, una carpeta que se llama Thoughtwork y ahí tengo 2 notas. Siempre tengo 2 escaleras, normalmente tengo 2 escaleras de pensamiento activas porque voy cambiando cosas. No me gusta cambiar más de 2 cosas a la vez. Yo te recomiendo que si no lo has hecho nunca, lo hagas una vez. O sea, empieces con una escalera de pensamiento y luego ya cuando notes que se te da bien, que estás cogiendo práctica, puedes subir a 2 o incluso 3. Yo hago 2 como mucho. Te quiero contar un ejemplo, que es un ejemplo que ya he contado. Te iba a contar más, pero es que la verdad es que son bastante privados. Al final son como... Te hablaría de mis sistemas de creencias y de mis partes más vulnerables. Y aunque intento ser muy, muy abierta en el podcast para que se vea como todo, ¿sabes? Como las partes de la vida que se me da bien y las partes de la vida en las que no se me dan tan bien, o que también sufro, que también tengo malos días o también tal. Sí que es verdad que quiero mantener un poco de privacidad de mi mente, ¿no? Proteger un poco a mi mente. Pero sí que te quiero dar un ejemplo. Yo tuve una época de mi vida, hace relativamente poco, en la que le cogí mucho pánico a hablar en público. Mucho pánico. Me daba mucha ansiedad, lo pasaba muy mal, me quedaba muy en blanco. Lo pasaba muy mal. En plan, hacía la anticipación 2 semanas. Si yo tenía una presentación, las 2 semanas antes yo sufría. En plan, dormía mal, me costaba comer. Y lo pasé bastante mal, la verdad. No sé muy bien qué pasó, no te sé encontrar el momento en el que empezó a ir mal. Sé que empezó en un momento en el que yo no estaba muy bien mentalmente. Fue una de las... Si has escuchado el podcast sobre el capítulo sobre mi mental health journey, pues es el momento en el que después de curarme hubo una pequeña caída ahí, pues ese es el momento 2000... Igual hace 2 años, 2022... No, 2023, estamos en 2025. Fue 2023 cuando pasó esto. Y a mí se me grabó muy heavy, muy rápido en mi mente que no me gustaba hablar en público y que no se me daba bien. Y sufría mucho, me daba mucha ansiedad. Y cuando yo empecé a leer sobre Thoughtwork y tal, te recomiendo el libro de Take Back Your Brain si quieres aprender más sobre la escalera de pensamiento. Claro, yo leí ese libro y dije, eso tengo que probarlo. Puse de pensamiento objetivo, he ido a buscar el journal, que de hecho tengo exactamente el día que empecé la escalera de pensamiento, pero el journal está en la habitación y me da pereza ir a buscarlo. Pero para que entiendas, he cogido la entrada de journal que hice y la he pasado directamente al guión, te la voy a contar, y luego con las notas del móvil he ido completando como con todos los pensamientos intermedios que trabajé. Entonces, mi pensamiento objetivo fue: disfruto hablando en público y se me da bien, ¿vale? Aquí realmente hay 2 pensamientos, ¿no? El del te gusta o no, disfruto o no, y el de si te da bien o no, unidos. Yo te recomiendo que si acabas de empezar, aunque yo este fue el primero que hice, pero bueno, si acabas de empezar, elijas uno solo y trabajes a partir de ahí. Yo como que no, me costaba como quedarme con uno solo, creo que iba muy de la mano, así que los trabajé los 2 a la vez, los 2 como en una misma frase. Pero cuanto más simple, más sencillo sea el pensamiento, más fácil será de trabajar. Entonces yo hice mi lluvia de ideas tal sobre pensamientos intermedios y el primero que encontré que me resonó, ¿no?, y que me gustó fue el siguiente: estoy abierta a pensar que puedo aprender a disfrutar hablando en público. O sea, has visto lo lejos que está del objetivo, pero ya es un poquito más positivo que no me gusta hablar en público y no se me da bien. ¿Lo ves? Es como, estoy abierta a pensar que puedo aprender a disfrutar hablando en público. ¿Lo ves? Es como un posible nuevo forma de pensar, ¿no? Vamos a ir por ahí. Y ese me lo creí bastante rápido. O sea, ya me lo creía un poquito cuando hice la lluvia de ideas, ¿no? Dije, pues sí que estoy abierta, sí que es verdad, sí que estoy abierta a pensar que puedo aprender a disfrutar hablando en público. Y entonces, pues fui pensándolo más y formó parte de algo en lo que yo creía, de verdad, ¿no? No fue un pensamiento random de, en verdad esto sí que me lo creo un poco, sino pasó a ser mi nuevo pensamiento respecto a hablar en público a las 2 semanas. Entonces a las 2 semanas me volví a sentar y volví a hacer la lluvia de ideas, ¿no? Encontrar nuevos pensamientos en los que trabajar. O sea, el siguiente pensamiento intermedio, otra vez lluvia de ideas, usando como inicial el nuevo pensamiento, ¿sabes? Encontrar uno un poquito más positivo y encontré el siguiente. Después de varios que no me resonaban del todo, encontré el siguiente: la mayor parte de mi vida me he sentido segura hablando en público.
Y esto era importante porque a mí se me había dado bien siempre. Y en ese momento de mi vida, pues mi cerebro, ¿por qué se hizo un nudo mental ahí? Y yo me quedé sin poder hablar en público. Entonces el hecho de decir que la mayor parte de mi vida me he sentido segura hablando en público, claro, era como... No me define tanto, no me gusta hablar en público y no se me da bien. No es verdad, porque si la mayor parte de mi vida me he sentido segura hablando en público, pues no, eso es algo que es verdad. Entonces otra vez, 2 semanas, la mayor parte de mi vida me he sentido segura hablando en público. Bla, 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 bla. Siguiente pensamiento intermedio. Hay muchos, así que cógete, pero para que entiendas el proceso. El siguiente. Algunas veces sale bien y parece que se me da bien hablar en público. Algunas veces sale bien, ¿no? Las presentaciones que estaba haciendo en ese momento salían bastante bien, ¿no? Y parecía, ¿no? Pues había una posibilidad por ahí remota que se me diese bien hablando en público. Que se me diese bien hablar en público. Ese ya fue bastante clave. El siguiente fue, o sea, después de 2 semanas trabajando ese pensamiento, el siguiente fue, aunque a veces salga mejor o peor, en general se me da bien hablar en público. ¿Lo ves? Ahí ya estaba como todo más... Yo ya estaba mucho más tranquila. O sea, la ansiedad que había reducido... Bueno, mucho, se había reducido muchísimo. Pero yo aún no me creo que se me dé bien hablar en público. En plan, no puedo decir eso y creérmelo. Pero sí puedo creerme que, aunque a veces salga mejor, aunque a veces salga peor, en general, ¿sabes? Esa frase ayuda. Nos ayuda como a convencernos, ¿no? En general, se me da bien hablar en público. Y el siguiente ya fue, hablar en público puede ser divertido. Hablar en público puede ser divertido. El siguiente fue, muchas veces, ya no a veces, o en general, ¿no? Muchas veces disfruto hablando en público. Porque es verdad, porque ya estaba disfrutando hablando en público. Como ya se me había ido la ansiedad, ya estaba notando que sí, que estaba más suelta y que podía ser divertido. Y cada vez más me lo pasaba mejor. Y muchas veces disfrutaba hablando en público, ¿sabes? O sea, fue como que a medida que iba cambiando mi pensamiento se iba haciendo más fácil y podía ya encontrar el pensamiento siguiente en el que creer, más positivo, ¿sabes? Y finalmente el último fue que se me da bien hablar en público y en general lo disfruto. Me quedé con este en general, porque sí que creo que pues no siempre es perfecto, no siempre sale increíble, ¿sabes? Y hay presentaciones que pues tendrás el estómago más encogido y eso es natural, no pretendo desnaturalizar mi cabeza, ¿sabes? Exponerte, hacer una exposición, es exponerte. Y es natural los nervios, es algo que se puede trabajar, pero no es preocupante. La ansiedad lo es, pero los nervios naturales sencillos de una presentación no son algo que quiera quitarme, que quiera cambiar. Yo quiero tener la experiencia humana al completo y ponerme nerviosa un poquito es la experiencia humana, forma parte de la experiencia humana. Así que lo dejé así. Se me da bien hablar en público y en general lo disfruto. Y así, mi gente, fue como me deshice de mi ansiedad tremenda por hablar en público. Fue como pude empezar a dar clase. Esta época fue... O sea, este proceso fue a la vez, fue como septiembre, realmente, de 2024. O sea, alargué lo de hablar en público pues casi un año. Sí, un año. Y lo cambié en ¿qué? ¿Meses? Es que ¿cuántos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 semanas. Y yo creo que fui más rápido. Porque yo creo que fue septiembre, octubre, noviembre. O sea, fue 3 meses. Igual diciembre también. Pero no fueron 4 meses completos. Fue un poquito más rápido. Algunas semanas, 2 semanas, como que lo corté un poco antes porque ya me apetecía cambiar de pensamiento, ¿sabes? Estaba emocionada en plan, hostia, esto funciona, let's go. Así que sí, en 3 meses y algo cambié absolutamente algo que tenía arraigado desde hacía un año y que me estaba haciendo mucho daño. Y fue increíble. Empecé a dar clase en la universidad y estoy muy agradecida de haberlo hecho y de haber aprendido esto, porque si no, no sé si hubiese sido capaz de dar clase y de disfrutar de ello y de, pues sí, además es parte de mi trabajo, porque trabajo en la academia, ¿sabes? En la universidad, quiero decir, esto tengo que hacerlo. Y poder disfrutar de algo que tengo que hacer, pues es maravilloso. Y entonces a partir de ahí lo que hice es crear otra nota en el móvil en la que tengo pensamientos en lista de espera. Cuando se me ocurre algún pensamiento que digo, esto se me está repitiendo mucho, ¿no? Lo pongo en la lista de espera de ThoughtWork.
Y normalmente, pues eso, como te he dicho antes, tengo un par de escaleras de pensamiento activas y una lista con pensamientos a la espera, ¿no? En la lista de espera por ser cambiados. Muchas veces cuando ya acabo una escalera de pensamiento y voy a buscar el siguiente, ya se ha ido ese pensamiento, como que no ha calado, ya se me ha olvidado, ¿sabes? No tal, entonces bueno, pero a veces los apunto por si acaso, ¿no? Y también me va bien apuntarlos a pensamientos que querría cambiar porque es una forma de decirte a ti misma, no, esto no me lo creo, ¿sabes? Esto no me sirve, esto no es para mí, decido no quedármelo y lo voy a cambiar. Ahora mismo no puedo porque estoy cambiando otras cosas, pero está en la lista de espera, ¿sabes? Y ya en sí mismo me sienta muy bien apuntarlo, porque ya es un statement hacia ese pensamiento, ya es una cosa de no thanks, ¿sabes? No me sirves, no eres bienvenido aquí. Y luego unos tips más es como a la práctica la exposición y la visualización. La exposición es pues que te expongas a esas situaciones en las que te suele surgir el pensamiento inicial que tenías, ¿no? Que te pongas en situaciones o que no evites las situaciones en las que pues ese pensamiento que te hacía daño pues salía, ¿sabes? No evites los estímulos de los que salía ese pensamiento, ¿me entiendes? Es como si tienes pensamientos negativos sobre tu cuerpo, por ejemplo, pues no evites ponerte delante de espejos, no evites hacerte fotos, no evites cosas así. O sea, sigue haciendo y sobre todo exponte si puedes un poquito más a esas situaciones, las que te hacen el trigger, ¿sabes? De ese pensamiento negativo, porque serán situaciones muy buenas para ir practicando los nuevos pensamientos intermedios, uno a uno, ¿eh? Acuérdate que es uno, vuelvo a hacer lluvia de ideas para el siguiente, vuelvo a hacer lluvia de ideas para el tercero. O sea, como cada vez que que voy creyéndomelos uno a uno. Entonces sí, exponte. Yo creo que fue muy útil para mí, o sea, fue muy rápido, muy eficiente en mi proceso porque daba clase en la universidad prácticamente cada semana. Y de vez en cuando hacía otra presentación, ¿sabes? Entonces estaba muy expuesta, fueron 3 meses muy intensos de exposiciones y claro, esa exposición a la vez que yo iba trabajando tanto en mi manera de pensar sobre exponer, que fue muy fácil, pero porque había mucha exposición. Tip número 1, si quieres que eso sea más eficiente y más rápido, exposición. Tip número 2, la visualización. ¿Qué es esto? Esto me lo he inventado por completo. Lo de la exposición creo que es bastante obvio, ¿no? En psicología y tal. La visualización me la he inventado yo. Bueno, supongo, no sé, igual existe, no lo sé. Pero lo que hago es meditación con visualización. Que a veces yo noto que con los pensamientos negativos hacen un nudo mental en la mente, ¿no? Entonces, en cambio de fluir todo tu potencial, en cambio de fluir todo de forma fácil y tú estás contenta y satisfecha, fluye y clac, se encalla, ¿no? Ahí como en un nudo mental que hay, que te limita de alguna forma, que te hace daño de alguna forma. Y entonces, a medida que yo hago ese thought work, a medida que yo voy trabajando para cambiar los pensamientos, a medida que me voy exponiendo, también la exposición es muy importante. De vez en cuando, sobre todo antes de ir a dormir, o sea, ya en la cama, visualizo. A veces son 20 minutos, ¿no? Una meditación más larga, a veces 1 minuto, a veces 1 segundo, en el que cojo aire, me imagino un nudo grande como en el espacio, un nudo como con muchos hilos, ¿no? Un nudo ahí, y cojo aire y al soltarlo me imagino cómo ese nudo se suelta un poquito, ¿sabes? Se desaprieta. No se deshace del todo a veces sí, cuando llegas a los 20 minutos te lo vas imaginando cómo se va desapretando y cómo hilos se van soltando y cómo se va deshaciendo ese nudo. Aparte de que es súper relajante de visualizar eso, o sea, me quedo frita. Es útil y le das o sea, lo unes con unes ese nudo que te estás imaginando con un pensamiento que estás trabajando. Ese nudo representa esos pensamientos o ese pensamiento negativo que se te ha atascado. Entonces notas cómo lo vas deshaciendo, cómo lo vas, sí, soltando. Y a medida que, o sea, la escalera de pensamiento en sí es un ejercicio que va soltando el nudo, luego por la noche lo visualizas un poco, ¿no? Y le das como una imagen. Como si, sí, cómo va avanzando eso visualmente, ¿no? Creo que visualmente todo ayuda mucho. Así que sí, aunque sea 1 segundo, aunque sea una sola respiración, coges aire con el nudo en la cabeza y al soltarlo notas cómo se desaprieta ese nudo, cómo se deshace un poco. Y eso es la visualización. Y a mí me va súper bien. No lo hago todos los días.
A veces, si me acuerdo, lo hago y va muy bien. Y sobre todo una meditación de 10 minutos, 20 minutos, en la que te imaginas poco a poco, sigues con música relajante, como un nudo se va deshaciendo, es maravilloso. Y ya para acabar, que llevo 1 hora hablando, va a ser divertido editar este capítulo, pero es un buen capítulo, me parece, que os va a gustar. Y es muy útil. Me dirás, esto ya lo he mencionado antes, así un poco de pasada, pero me dirás, Mireia, pero... Tú siempre dices que la vida es 50-50, ¿no? 50% placer, 50% dolor. Y que hay que aceptar que hay una parte de la vida que es dolor, ¿no? Y no querer resistirnos a eso, y no querer cambiarlo, sino que cuando lo aceptas es cuando puedes estar más en paz. Pero ahora de repente me estás diciendo que todo lo que me genere emociones negativas, pensamientos negativos, lo cambie, ¿no? O puedo cambiarlo. Entonces, eso no es aceptar el otro 50, ¿sabes? De la vida. Respuestas a esto. Antes de cambiar cualquier pensamiento, sentirás el dolor que te genera, sentirás las emociones que te generan. Antes de decidir que un pensamiento vale la pena cambiarlo, tendrá sus consecuencias, ¿sabes? Tendrá su dolor, producirá su dolor. Y ese dolor es bueno en el sentido en el que te está haciendo notar que ese pensamiento vale la pena trabajarlo, vale la pena cambiarlo. Pero ya lo has sentido, ese dolor está ahí, ese dolor te lo llevas. Y cuando cambies ese pensamiento al cabo de un tiempo, pues vendrá otro, porque la vida es así. Y ese también pues te hará daño, entonces dirás, este pensamiento me está como jodiendo un poco. Y empezarás la escalera de pensamiento pertinente y lo cambiarás. Además, la escalera de pensamiento en sí no es lineal, no es sencillo. Puedes frustrarte, puedes notar que una semana lo estás haciendo muy bien y la siguiente vuelves un poco para atrás, ¿sabes? Y notas cómo se recupera ese pensamiento inicial, porque el cerebro, como te digo, le gusta un cauce ya trazado. Entonces te estás ayudando a crear cauces nuevos y eso se va a resistir y eso te puede frustrar. Entonces no es que la escalera de pensamiento sea magnífica y solo te dé beneficio, ¿no? O sea, solo te dé... felicidad, ¿no? En plan, ¡guau, qué bien! Todo es magnífico, chao pensamientos negativos. No, va a ser difícil, va a ser una putada. Te vas a dar cuenta de que un día no eres constante o de que no está yendo tan rápido como tú creías o sí, te puede generar un poco de frustración y eso es parte de la vida, de ese 50% de dolor, ¿sabes? Además, hacer thought work es tiempo, en plan, es un poco de ese esfuerzo cognitivo pensando en eso, ¿no? Y entonces nadie tiene el tiempo, y no le recomiendo a nadie tampoco, cambiar todos los pensamientos negativos que tenemos. Yo elijo cambiar aquellos que se repiten, yo elijo cambiar aquellos que creo que están teniendo un impacto más negativo en mi vida, ¿sabes? Elijo, es que no sé, es que que 4 meses se cambio uno o 2 o a veces ninguno. Entonces tenemos muchos pensamientos al día, diarios, y que la mitad son negativos y la mitad son positivos, por decir algo. Pues la gran parte de pensamientos negativos que tengas no los vas a cambiar, no los vas a tocar, pero porque tampoco hace falta, ¿sabes? Cambia aquellos o invierte tiempo en aquellos en los que estén teniendo un impacto feo en tu vida, un impacto que no quieres que tenga, esto que sientas que se tiene que acabar, que tienes que cambiarlo. Y los demás, los que son un poco pero que vienen y se van y te hacen un poco de daño, o sea, como, ay, qué pereza que ellos pensaban así. Yo pienso, tía, ¿en serio? O sea, ¿en serio me estás diciendo esto ahora? Con lo que hemos trabajado, con el amor que te tienes, ¿en serio me dices esto? Y ya está, y me lo cuestiono un poco, y me lo tomo así un poco a risas y lo dejo pasar. El momento de pinchazo de dolor, pues lo he sentido, de emoción de ay. Pero ya está, le digo, qué pereza que pienses así, en plan, nos merecemos más, y ya está. Y lo dejo ir. También es verdad que a medida que vayas cambiando más pensamientos negativos de tu sistema de creencias, los pensamientos que tengas serán mayoritariamente más positivos. Porque, como te digo, los pensamientos random surgen en un contexto, que es como piensas en general. Pero sí, nunca te vas a quitar la frustración, nunca te vas a quitar... Sí, pensamientos que duelen un poquito de vez en cuando, pensamientos que no te hacen sentir súper bien. Eso siempre va a estar. Por mucha escalera de pensamiento que hagas, por mucho thought work que hagas, eso siempre va a estar. Y es bueno, en plan... ni bueno ni malo, eso tiene que estar ahí, es la experiencia humana al completo. Y hay que querer la experiencia humana al completo, pero también hay que querer vivir lo más satisfecha posible, vivir lo más en paz con tu mente, con tus acciones posible. Entonces, si hay algo que decides cambiar, pues lo cambias, ¿sabes? Eso no necesariamente te va a quitar el dolor en la vida en sí, porque va a venir otra cosa que también te va a hacer daño, y es que es un proceso constante, no acaba nunca, es la vida, es así. Vas a tener la experiencia humana al completo, vas a tener la parte de dolor aunque hagas thought work,
pero sí que es verdad que la sensación de satisfacción, la sensación de ver cómo trabajas por ti, la sensación de ver cómo solo cambiando cómo piensas hay resultados completamente diferentes, es fascinante, ¿sabes? Es un poco un ejercicio, es un poco un experimento contigo y tu mente y la vida. Y es divertido. Y hace como que los pensamientos negativos, pues sí, generan ese pinchazo, ¿no?, de emoción negativa, pero al mismo tiempo no le tienes tanto miedo porque sabes que si quieres lo puedes cambiar. Entonces sí, si es uno que influye mucho en tu vida y que decides cambiarlo, pues lo cambias. Pero si no, hay veces que a mí me viene un pensamiento negativo y pienso, o sea, pero 1, no eres una representación fiable de la realidad. 2, es una interpretación de mis circunstancias, ¿sabes? Que esa interpretación es la que está generando mis emociones. Y 3, si yo quiero, te vas a tomar por culo. y le quitan esa pesadez. Esto no te das, o sea, no lo sabes, no puedes pensar tan así hasta que has hecho una escalera de pensamiento 2, te han funcionado y dices, I've got the power, ¿sabes? Pero sí, es verdad, les pierdes el miedo porque sabes que tú tienes el control de tu cabeza con este ejercicio o con el thought work en general. Y ya está. Esto es lo que quería contaros. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Yo creo que es uno muy útil y muy necesario en mi podcast. O sea, he tardado mucho en hacer un capítulo de thought work. Y no sé cómo lo titularé. Creo que lo titularé de una forma un poco clickbait. ¿Sabes? Clickbait, en plan, que llame la atención a la gente. Porque es muy necesario que todo el mundo haga thought work. Si todo el mundo hiciésemos thought work y trabajásemos un poco con cómo pensamos sobre los demás, sobre nosotros tal, haríamos mucha menos proyección negativa hacia los demás. Creo que trataríamos a los demás de una forma, no sé, desde la paz mental. Creo que el workplace sería mucho más tranquilo si todos los jefes y jefas hiciesen thought work. Las relaciones seguro que serían mucho más sanas. O sea, creo que la toxicidad de las relaciones viene en gran parte porque la gente no es consciente de su mente, la gente no gestiona su mente y la mente random tiende a generar malos resultados. O sea, la mente dejada al azar, ¿no? No suele generar resultados positivos. Y la toxicidad viene de falta de thought work en la pareja. Y igual otras cosas también, pero el thought work es una parte importante. O sea, manejar la mente hace que tu vida, tus relaciones siempre vayan a mejor. Recuerda que tienes el canal de YouTube si quieres ver los capítulos o si quieres verme la cara en algún momento porque sí. Y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.